2, 1, bien. Hola, muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a revisar un tema diferente al de videos que había subido con anterioridad, ya que en el campo de las ciencias de la salud utilizamos una extensa terminología que a veces es un poco difícil de entender. El fin de abordar este tema es facilitar el manejo de estos términos y poder entender los códigos que utilizamos. Antes de empezar a abordar el tema, quiero compartirles que el próximo año termino la carrera y que la verdad me he sentido muy inspirado por una persona que me ha apoyado muchísimo. Y si está viendo este video el doctor Romel, muchas gracias por ello. Siempre se lo he hecho saber, de verdad es que desde que entré a estudiar me ha apoyado muchísimo y he aprendido muchísimas cosas de él. También quiero hacer mención de una figura clave que conocí desde la preparatoria. Ella es una persona muy especial para mí. También si estás viendo este video, Vanessa, muchas gracias por todo, de verdad. Y pues bien, vamos a dar inicio al tema de la terminología que utilizamos en las ciencias de la salud. Para esto yo les doy el tip de leer un poco de prefijos y sufijos que vienen del griego y del latín. Vamos a empezar por los más simples y vamos a irnos profundizando un poquito más para saber de dónde vienen ciertas palabras que utilizamos en general en las ciencias de la salud. Bueno, de este lado escribí algunos prefijos que son de los más comunes que podemos utilizar, y estos nos van a ayudar a componer ciertas palabras y nos van a ayudar a entender otros términos que nosotros utilizamos. Tenemos el prefijo brady, que significa lento, y tenemos su antónimo, que es taqui, que sería rápido. De ahí tenemos palabras como bradicardia o bradipnea, en este caso bradipnea. Este sufijo nea con la P al inicio significa respiración, donde brady es lento y nea respiración, es decir, disminución de la frecuencia respiratoria, o también bradicardia, donde cardio significa corazón y nos referimos a la disminución de la frecuencia cardíaca. Y lo contrario a brady es taqui. Taqui significa rápido, y de ahí tenemos palabras también como bradipnea, dijimos que apnea es respiración, y taquipnea entonces es la elevación de la frecuencia respiratoria, o taquicardia, cardio es corazón, donde taquicardia es la elevación de la frecuencia respiratoria. Incluso también podemos tener palabras como taquifagia, taquirápido, y fago, aquí lo vamos a ver, donde fago es comer, es decir, taquifagia es la habilidad que se tiene para comer muy rápido, o taquimecanografía, donde taqui es rápido, mecano es máquina, y grafo es escritura. Taquimecanografía, taquirápido, mecanomáquina, grafo, escritura. Es decir, es cuando se escribe con una máquina de forma muy rápida. Incluso también tenemos palabras como ortografía, donde orto significa corregir y grafos es escritura. Es decir, la ortografía es la cualidad que se tiene de corregir a la escritura. Ahora tenemos hiper e hipo. Hiper es mucho o elevado, hipo es el antónimo, disminuido o bajo. De ahí tenemos, por ejemplo, palabras como hipertensión arterial e hipotensión arterial, o incluso palabras como hipertermia o hipotermia. Hipertermia, que sería la elevación de la temperatura, en este caso hablamos de la temperatura corporal, hipotermia, disminución de la temperatura corporal, o incluso hiperpirexia es un sinónimo de hipertermia. Pirexia. Hipermucho y pirexia, de piros, que significa fuego, pero esto se refiere en realidad a la temperatura, la elevación de la temperatura corporal. Entonces, hiperpirexia también es la elevación de la temperatura corporal. Hipopirexia, lo contrario, disminución de la temperatura corporal. Dijimos que piro significa fuego, y de ahí vienen palabras como pirotecnia, incluso la palabra piropo, donde piro significa fuego y ops
significa observar o mirar. Es decir, un piropo es un dicho que se hace a otra persona para poder encender esa mirada o incluso llegar a algo más, ¿no? Entonces, obs significa observar, como biopsia. Biopsia. Ia significa cualidad. Biopsia. Bio es vida, obs es observar y ia significa cualidad. Es decir, biopsia es mirar la vida, pero esto se hace por medio de un microscopio. También tenemos el prefijo a, que significa sin, a o an, significa sin. Ahí tenemos, por ejemplo, palabras como átomo, átomo, es decir, sin, y tomo significa corte, es decir, un átomo es indivisible. Eso se creía hasta entonces, porque hay otros medios por los que se puede todavía subdividir el átomo. Aquí también tenemos palabras como tomografía. Tomo significa corte y grafo significa escritura o imagen o gráfica. Tomo, corte. Grafo significa escritura, significa imagen. Una tomografía entonces es un estudio que se realiza para seccionar ciertas partes anatómicas y poder estudiarlas. Ahora tenemos el prefijo uria, que significa orinar. Por ejemplo, tenemos anuria y dijimos que a o an significa sin y uria significa orinar. Tenemos, por ejemplo, la palabra poliuria, donde poli significa mucho y uria significa orinar, es decir, que la poliuria es orinar mucho. Tenemos palabras o prefijos como tele, como telescopio. Telescopio. Tele significa lejos y scopio significa observar. Es decir, un telescopio es un instrumento que se utiliza para poder mirar a lo lejos. En este caso lo que se miran son los astros. Tenemos otro prefijo como oto, que significa oído u oreja. De ahí tenemos, por ejemplo, palabras como otoplastía, donde plastía significa remodelación y oto significa oído u oreja. La otoplastía es una cirugía que se realiza para hacer el remodelación de la oreja. Plastía, remodelación. De ahí también tenemos palabras como rinoplastía, donde rino es nariz y plastía significa remodelación, es decir, es la remodelación de la nariz. También está la braquioplastía, donde se hace la remodelación en esta parte. Reo o rea significa fluir y de ahí viene la palabra diarrea. Diarrea, donde dia significa a través de y reo rea significa fluir. O por ejemplo también tenemos la palabra rinorrea. Rinorrea, donde rino es nariz y reo rea significa fluir, es decir, es escurrimiento nasal, así como otorrea. Oto, oído u oreja, y reo, rea, fluir, es decir, es la secreción de cerumen. Hemo significa sangre. De ahí tenemos palabras como hematocrito, como hemofilia, como hemorroide, como hemostasia. Y fago dijimos que es comer. Y si utilizamos este prefijo y lo conjuntamos con fago, tenemos la palabra polifagia, donde poli es mucho y fago es comer, es decir, polifagia es comer mucho. O incluso podemos hacer combinaciones, podemos tener hematófago, donde hema es sangre y fago es comer. Son estos animales, son estos organismos que se alimentan de la sangre. Piro dijimos que es fuego y de ahí viene la palabra hiperpirexia o hipopirexia, pirotecnia, piropo, pirómano. Bio significa vida, como biología, como biopsia,
Un epónimo, epo o epi significa sobre y ónimo significa nombre como antónimo, como sinónimo, como acrónimo, epónimo, parónimo, heterónimo, homónimo, anónimo, donde a o an significa sin y ónimo nombre, es decir, anónimo es sin nombre. Bien, un epónimo es una palabra que se utiliza en homenaje a alguien y esto se le puede atribuir a algún lugar, algún procedimiento, alguna parte anatómica, alguna empresa. Y los ejemplos que más tenemos de epónimos en el campo de las ciencias de la salud sería como tendón de Aquiles, que es un tendón, el tendón más grande que nace desde el gastrocnemio y se inserta hasta el calcáneo. Y este tiene un antecedente mitológico, ya que se sabe que Aquiles, una persona que por su madre fue sumergida en un lago divino, en la cual pudo tener la cualidad de ser inmortal, pero el tendón o el talón quedó vulnerable y en un combate lograron flecharlo, en la punta tenía veneno y así es como pudieron derrocarlo. Incluso tenemos otro epónimo como Atlas. El Atlas es la primera vértebra. Esto es en honor al titán Atlas, que como castigo él estaba cargando al mundo. Y si lo asemejamos, Atlas vendría siendo este titán que está cargando al mundo, que vendría siendo todo el encéfalo. Bien, también tenemos la palabra morfina, morfina por el dios Morfeo, ya que la morfina es un analgésico muy potente que incluso puede inducirnos al coma, es decir, como si estuviéramos dormidos. Existe la palabra igual nicotina por Jean Nicot, perdón, que fue un embajador francés y en honor a este personaje por ser la primera persona en poder trasladar el tabaco a Francia, recibió el nombre de nicotina. Incluso Colombia se designa por Cristóbal Colón. Tenemos la palabra o el país de Bolivia y eso fue por Simón Bolívar, que fue un político militar. El continente americano es otro epónimo por Américo Vespucio. Tenemos la pasteurización por Luis Pasteur.